tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta última parte del primer curso de los encuentros bíblicos que Xavier Alegre durante todo este año nos ha estado compartiendo en 6 sesiones, una introductoria y las 5 siguientes repasaron las 5 primeras comunidades cristianas, las de Pablo de Tarso, las de Marcos, las de Mateo, la de Lucas y la de los Hechos de los Apóstoles. Pensamos ya al inicio de este proyecto que antes de tomar el paso a un segundo curso, que empezará el octubre próximo, era muy importante poder hacer un debate entre todos. Un debate que respondiera a 3 preguntas clave que Xavier Alegre, yo creo que con mucho acierto, nos sugirió. La primera pregunta es ¿cuáles han sido los elementos principales de las iglesias o de la iglesia de los primeros cristianos? ¿Cuál era la iglesia que pensaron, que vivieron los primeros cristianos? La segunda pregunta es, y bien, ¿cuál es la iglesia que hoy día tenemos? ¿Cuál es nuestra iglesia actual en la que vivimos y compartimos? Y la tercera pregunta es, ¿y cuál debería ser la iglesia a la cual deberíamos caminar? Esta triple pregunta nos permite hoy abrir una última sesión de este primer curso, que es el debate final, que creemos que es tan importante como las otras sesiones. Le hemos pedido a Xavier Alegre, y él mismo también quería proponérnoslo, hacer una pequeña síntesis, muy sintética, para no robar espacio al debate, sobre los elementos esenciales de las anteriores sesiones, y que esto permita encender motores de cara a lo que ha de ser la esencia del debate de hoy, que es este diálogo compartido y este debate propiamente. Así que muchas gracias a todos los que os habéis conectado hoy desde diferentes partes y gracias también, Xavier Alegre, al cual hoy tenemos desde El Salvador, desde Centroamérica. Así que en un horario diferente, pero siempre disponible con nosotros, cosa que agradecemos. Adelante, Xavier, muchas gracias. Buenas tardes, Ana y resto de los compañeros que hoy vamos a participar en este diálogo. Simplemente quiero refrescar algunas ideas para facilitar luego el debate y el diálogo sobre cómo sería esta iglesia que Jesús quería y que ojalá fuéramos capaces de encarnar en nuestro mundo. Lo primero que quiero recordar es el presupuesto que está detrás de todas las reflexiones que he ido haciendo en las 5 sesiones anteriores, que es un cambio radical que ha habido en la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II, con la última de sus constituciones sobre la divina revelación, sobre la Biblia, ¿no? La asignatura pendiente que teníamos en la Iglesia Católica era que en la discusión con los luteranos, con el agua sucia de la bañera, echamos también el tierno, el niño, dejamos de leer la Biblia porque era el libro en el que se apoyaban los hermanos y hermanas evangélicos. Y desde que hemos caído en la cuenta que eso fue un error, y que había que volver a recuperar la Biblia como palabra de Dios, porque es la manera fundamental como Dios se comunica con los seres humanos, sobre todo con los que forman parte del pueblo de Dios, porque caímos en la cuenta que la manera como Dios, que no manipula, intenta actuar en el mundo es revelándose, dándose a conocer, porque confía que si descubrimos cómo es Él, eso nos cambiará la vida, nos ayudará a ser mucho más solidarios, mucho más fraternales, sororales, pues volvimos otra vez a leer la Biblia y esa Biblia es el punto de referencia fundamental para discernir hasta qué punto la Iglesia que Dios quiere y que Jesús a través de sus discípulos después de Pascua puso en marcha, es fiel al proyecto original de Jesús, ¿no? Cuando Jesús vino al mundo, como se dio cuenta que acabaría mal y que por tanto no sería fácil continuar su proyecto, se escogió un grupo de amigos y amigas, sus discípulos y discípulas,
y de un modo especial a los 12, y los estuvo formando, mostrándoles lo que él hacía y lo que él decía, para que así pudieran continuar su obra cuando él no estuviera. Y después de la resurrección los volvió a llamar, les regaló su Espíritu Santo para que pusieran en marcha la Iglesia como prolongación del pueblo de Dios, que eso en el fondo es la Iglesia. Recuerden que en el Concilio Vaticano II, cuando se aceptó la Constitución sobre la Iglesia, la luz de las gentes, la Lumen Gentium, el primer capítulo recogió esta idea. La Iglesia fundamentalmente es el pueblo de Dios. Por eso el recorrido que hemos ido haciendo en este curso ha sido un recorrido fundamentalmente bíblico, porque pienso que es con ayuda de la Biblia cómo podremos dilucidar, discernir cómo debería ser una iglesia que de verdad intente ser una iglesia fiel al proyecto de Jesús. Pero claro, la Biblia no es ni un catecismo, ni es un libro de recetas que nos dé propuestas claras y distintas sobre cómo debería ser la iglesia que quiera ser fiel a Jesús. Y digo que quiera ser fiel a Jesús porque una cosa, espero, nos ha quedado clara a las personas que intentamos ser creyentes, y es que la máxima revelación de Dios, aunque no hemos visto nunca, es Jesús de Nazaret. Y la Biblia, también lo vimos, es como una biblioteca plural, pero que tiene una unidad fundamental que ayuda a descubrir, a intuir cómo es ese Dios de Jesús en el que creemos las personas cristianas, y también qué es lo que Dios espera de nosotras y nosotros los cristianos, los que formamos el pueblo de Dios. Por tanto, es muy importante no solo leer la Biblia, sino saber interpretarla adecuadamente, y hemos visto que hay una serie de métodos que nos han ayudado a comprender mejor lo que la Biblia nos quería revelar y, por tanto, a comprender mejor cómo fue Jesús, qué nos dijo, nos reveló de Dios y qué es lo que Él, por tanto, espera de nosotros. Esto supuesto, que me parece muy importante, yo creo que la pregunta que nos hicimos al inicio es cómo nacieron y cómo se desarrollaron las primeras iglesias cristianas. Todos conocemos lo que era la explicación clásica, que era muy coherente, ¿no? Jesús, cuando vio que lo iban a matar, decidió fundar la iglesia y les encargó a los 12 que pusieran en marcha esta iglesia el Jueves Santo. Instituyó la Eucaristía y les dijo que a partir de aquel momento pues hicieran la iglesia tal como él la había preparado. Pero es evidente que eso no fue así históricamente, ¿no? Los textos bíblicos que hemos estudiado nos han mostrado que no fue así, sino que la iglesia nació después de Pascua, porque antes de Pascua la iglesia ya existía, era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, y Jesús no iba a cambiar los proyectos de Dios Padre, que había escogido al pueblo de Israel para poner en marcha la iglesia. Por tanto, al comienzo, la iglesia, si se pone en marcha, es porque, como vimos en aquella parábola tan interesante de Marcos sobre los pérfidos viñadores, de Marcos 12, 1-12, Dios simbólicamente tiene una viña, la que cuida, simboliza el pueblo de Dios, pueblo de Israel. Esta viña la cuida con mucho cariño, y cuando espera que dé fruto, resulta que en vez de dar fruto, da uvas verdes. Entonces dice, bueno, ya que cuando he enviado a mis profetas a recoger los frutos no lo han dado, pues voy a enviar al hijo respetarán
y este sí que logrará el propósito para el que Dios escogió como viña al pueblo de Israel para a través de él hacer llegar su amor a todos los pueblos. Pero en vez de aceptar al Hijo, lo matan. ¿Y Jesús qué dice en esa parábola de los pérfidos viñadores de Marcos 12, 1, 12? Si matan al Hijo, les quitaré la viña y la daré a un pueblo que dé fruto. Y ese pueblo entonces ya no será solo el pueblo de Israel, sino que serán los pueblos de origen pagano, porque como han entrado por la puerta falsa, pueden revelar que el hecho de formar parte del pueblo de Dios no es un mérito propio, sino es una revelación del amor previo y gratuito de Dios que a través de la elección de un mojado, de un emigrante como Abraham, pequeño, y después de un pueblo oprimido como fue el pueblo de Israel, que estaba oprimido en Egipto, lo libera y liberándolo confía que le puede encargar que ese amor gratuito que ha vivido en la liberación de la opresión de Egipto, que él cuenta la Biblia en Éxodo capítulos del 3 al 15, será la posibilidad, lo que posibilitará que luego ese pueblo, desde la experiencia del amor previo y gratuito de Dios, será capaz de construir un mundo que no se moverá por el egoísmo, sino por el amor gratuito, y que mostrará a todos los pueblos de la tierra con esa alianza, con esas leyes que aparecen en Éxodo del capítulo 19 al 24, que es posible ser feliz y crear un mundo no dominado por el egoísmo, sino por el amor solidario, gratuito, fraternal, que Israel encarna en sus leyes. Y por eso vimos dos ejemplos concretos de leyes que muestran cómo el pueblo de Dios puede ser las manos de Dios en el mundo para mostrar a todos los pueblos de la tierra que vale la pena y podríamos ser mucho más felices si viviéramos no egoístamente, sino solidariamente. Uno lo vimos en Deuteronomio 15, cada 7 años se han de perdonar las deudas, y otro en Levítico 25. Si la tierra es lo que posibilita la riqueza del pueblo de Israel, para evitar que cada vez los ricos sean más ricos y los pobres más pobres por culpa de la manera como funciona la economía, pues hay que reequilibrar la economía y la riqueza y cada 50 años volver a repartir la tierra entre todas las familias para que pueda volver a empezarse y evitar que la marginación sea ya tan radical que uno no pueda salir del círculo vicioso en el que la miseria le ha encerrado. Por tanto, esto era el proyecto de Dios, mostrar de un modo concreto cómo se puede lograr que el mundo, en vez de ser tan egoísta, tan violento, tan injusto, sea más solidario y más fraternal. ¿Pero qué pasó? Que el pueblo falló. Y como el pueblo falló, porque no aceptó a Jesús, que quiso ayudarle a comprender más profundamente este proyecto de Dios en el Antiguo Testamento, pues después de que han matado al Hijo y Jesús resucitado se aparece a sus discípulos, les encarga que pongan en marcha ese pueblo de Dios, que recuperen la raíz inicial que es el pueblo de Israel, que recuperen esas leyes fundamentales de la primera alianza y que en una segunda alianza que brota del amor gratuito de Dios y que es consecuencia del don del Espíritu Santo que celebramos en Pentecostés, que nos capacita para poder entender mejor el proyecto del Antiguo Testamento y el proyecto de Jesús y sobre todo de encarnarlo en la vida, pues se realice ese sueño de Dios, que haya un pueblo en la tierra, un pueblo de Dios que revele a todos los pueblos de la tierra, porque Dios quiere salvar a todos, que es posible vivir de un modo solidario y fraternal. Entonces empezamos a ver cómo se pone en marcha ese proyecto, primero en Jerusalén, con una iglesia de lengua aramea
más bien tradicional, liderada por los que fueron los primeros compañeros y compañeras de Jesús, por los 12, pero como vimos que era un pueblo que era bilingüe, pronto se convierten también los judíos de lengua griega y ellos relativizan las costumbres culturales que formaban parte de la religión judía y caen en la cuenta que desde que murió Cristo en la cruz, el acceso a Dios ya es directamente por la fe, por el amor, por la confianza en Dios, que el culto en el templo ya no es necesario y que cumplir la ley de la circuncisión que separaba a los judíos de los otros pueblos y las normas de pureza cultural, eso ya no era necesario. Entonces la pregunta es, ¿por qué ha cambiado tanto la Iglesia en esos últimos 1900 años? Yo creo que hay 3 hechos que a mí me parecen fundamentales y han influido en el cambio radical que ha habido, sobre todo en la Iglesia Católica, que es la mía, que es la que yo quiero, porque en ella he encontrado a Jesús. ¿Cuáles son los 3 hechos, a mi juicio, fundamentales que han provocado un cambio tan radical que ahora, como quiere el Papa Francisco, cuando nos llama a la sinodalidad, nos invita a volver a las raíces primeras cristianas y a renovar la Iglesia desde esa revelación fundamental que tenemos en la Biblia? Yo diría que el primer hecho fundamental fue la desaparición de la primera generación de los discípulos de Jesús y de los discípulos inmediatos de los discípulos de Jesús hasta la tercera generación. Por suerte, como vimos, los evangelios, Pablo, nos han dejado testimonio de cómo fue realmente este Jesús que puso en marcha a través de sus discípulos después de la Pascua el proyecto de la Iglesia, del pueblo de Dios. Porque eso evita que podamos manipular fácilmente desde nuestros prejuicios y desde nuestros intereses lo que de verdad quería Jesús y que como Iglesia, si queremos ser fieles a Jesús, debemos continuar. Y nos muestra ya esa primera generación que nos ha quedado testimoniada en los libros del Nuevo Testamento, que son normativos para todas las iglesias, nos muestra ya hacia el final cómo empieza a actualizarse el mensaje de Jesús teniendo en cuenta las circunstancias que viven las comunidades cristianas que ya no están tan cerca de Jesús, las de la tercera generación, y para actualizar el proyecto se empiezan a inspirar en la sinagoga, por eso aparecen ancianos, presbíteros en la iglesia y en las hermandades romanas y en la casa romana, y por eso aparecen los obispos monárquicos y eso. Por tanto, ya nos da una pista para que caigamos en la cuenta que hay que saber discernir cuando actualizamos el proyecto de Jesús, porque hay que actualizarlo de acuerdo con la cultura y las circunstancias histórico-políticas que estamos viviendo, que hay que ser lúcidos y que hay que ser críticos e inspirarse en lo que nos ha quedado fundamentado en el Nuevo Testamento para evitar que queriendo actualizar el mensaje, pues no lo actualicemos bien. Por tanto, este es un primer momento fundamental porque es el normativo, el que nos garantiza que somos fieles a Jesús, porque ellos fueron los primeros testigos y los discípulos de los primeros testigos de Jesús. Un segundo momento muy importante que yo pienso ya empezó a ser funesto para la Iglesia fue la decisión del emperador Constantino, el año 311, de convertir la religión cristiana en la religión oficial del Imperio Romano. Por eso comportó que diera una autoridad a los líderes de las iglesias cristianas, que eran los obispos, y todos unos capisallos externos que algunos obispos aún llevan, que
facilitó que en vez de centrarnos en lo que es el corazón mismo de la fe cristiana, pensó que utilizando el poder, utilizando el dinero, el pisto, seríamos, diríamos, mejores instrumentos del amor de Dios en el mundo, lo cual es ambiguo porque no es esa la opción, como vimos, que hizo Jesús, sobre todo en Lucas es muy claro. Y el tercer momento, que yo creo que fue el peor, el que nos ha alejado más del sueño de Jesús de una iglesia que sea fiel a lo que él hizo y dijo y a lo que él quería, fue la reforma gregoriana a comienzos del segundo milenio. Porque esa reforma feudalizó a la iglesia y radicalizó mucho más esa idea de que si tenemos poder y si tenemos dinero, pues serviremos mejor al evangelio. Pienso que eso fue negativo para la iglesia. Esta es mi opinión, luego lo podemos debatir. Y además, y eso Comlen acá en Latinoamérica lo destacó muy bien, el primer milenio tuvo un problema que ha influido negativamente en las iglesias cristianas, y es que la fe cristiana se fue inculturando cada vez más en el mundo platónico, por influencia de la lengua y cultura griega. Eso llevó a ese conflicto entre el alma y el cuerpo, esta separación entre la vida presente y futura, esa diferenciación entre lo que es la acción y la contemplación. Pienso que eso influyó negativamente, ¿no? Seguimos hablando aún de salvar el alma. Cuando celebro un entierro jamás hablo del alma, porque eso es una cosa platónica, no es cristiana. Es un mal influjo del dualismo platónico en la fe de la Iglesia. Y en el segundo milenio estuvo mucho más marcado por culpa de la reforma gregoriana, por la centralización del poder de la Iglesia, que estuvo marcado por, decirlo así, el contagio imperial. Se proyectó en la estructura de la Iglesia las veces romano, y eso llevó a esa, diríamos, imperialización de la Iglesia que, pienso yo, ha influido negativamente en la manera como funcionamos dentro de la Iglesia. Yo hablo de la católica, que es la que más conozco. Por tanto, la cultura de ese milenio influyó negativamente y eso fomentó algo que el Papa actual denuncia con mucha razón y que pienso que es muy funesto para la Iglesia Católica, que es el clericalismo. Creo que en la raíz de los males más graves de la Iglesia, entre ellos la pedofilia, está el clericalismo. Y evidentemente el clericalismo ha marginado a las laicas y a los laicos, ¿no? Y ha facilitado que la Iglesia esté mucho más sometida al dinero de lo que debería estar, ¿no? Por tanto, yo pienso que eso muestra algo que, por ejemplo, Pagola denuncia siempre muy bien, y es que en la Iglesia Católica, pienso yo actualmente, falta un contacto personal con Jesús como persona viva. La Iglesia oculta a menudo a Jesús. A veces cuando celebramos la Eucaristía mostramos más a la Iglesia jerárquica que a Jesús. Es más un memorial del poder de la Iglesia y del sacerdote que no un recuerdo crítico de lo que significó las Eucaristías de Jesús, que él inicialmente las hizo con los marginados, porque Jesús quiso revelar el amor previo y gratuito de Dios y no ponía condiciones para compartir con él la mesa, como hacemos ahora a veces en la Iglesia Católica, y yo pienso que equivocadamente. Y de alguna manera el don del gobierno, ese carisma del poder, del sacerdote, del obispo, del papa, de quien sea, ha hecho que se hayan ido marginando y eliminando los otros carismas en la Iglesia. Pienso que la Iglesia, la tensión entre
lo que es el don del Espíritu Santo, el carisma que tiene cualquier bautizado y bautizada que es hijo e hija de Dios, es un carisma propio e importante, y aunque el carisma evidentemente del liderazgo en la Iglesia es importante si se ejercita bien, pero recuerden, vimos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 29 y siguientes, que el carisma de gobierno es un carisma importante, pero es el penúltimo de los carismas. Solo el don de lenguas está más atrás. Por tanto, el haber convertido en el carisma fundamental el gobierno de la Iglesia, pienso yo que no ha sido fiel a la norma fundamental que nos dejó ya San Pablo cuando nos habló del papel que era importante, que podía tener un líder en la Iglesia, pero no debía ser un carisma que se comiera a los otros líderes, ¿no? Por tanto, necesitamos, pienso yo, un nuevo proyecto para la Iglesia, que volvamos a ser más fieles a los orígenes de la Iglesia, porque recuerden, Mateo 5, del 13 al 16, la Iglesia está llamado cristiano a ser sal de la tierra y luz del mundo, a ser, diríamos, esa levadura que fermente toda la masa. Pero desgraciadamente, esa evolución que ha habido, sobre todo en las iglesias del norte, ha llevado a la crisis de la Iglesia, que cada vez menos personas se reconozcan como creyentes, como cristianas, como cristianos, y las estructuras clericales han comportado algo que en la cultura actual, con razón, es un escándalo, y es la marginación de la mujer del liderazgo de la Iglesia. Porque evidentemente en las primeras iglesias cristianas, como vimos, las mujeres tenían liderazgo. Hubo una mujer, Junia, que fue apóstol, que es el máximo liderazgo que se puede tener. Otra mujer, Febe, Romanos 16, 1 y 2, recuerden, era protectora de la Iglesia y era diácono, por tanto presidía la Eucaristía en su comunidad, y hay una serie de mujeres en Romanos 16 a las que Pablo interpela como personas que lideran su Iglesia y por tanto evidentemente presidieron la Eucaristía. Por tanto, excluir a la mujer del sacerdocio, si el sacerdocio que aparece en el siglo II en la Iglesia no viene de Jesús, el sacerdocio sacral, tal como lo tenemos ahora, va unido al liderazgo, excluir a la Iglesia diciendo que eso no lo quería Jesús, evidentemente va contra la voluntad de Jesús y por tanto contra un proyecto de Iglesia que sea fiel a Jesús de Nazaret, al quien Dios resucitó, mostrando así que tenía razón y que vale la pena vivir como él vivió. Por tanto, de cara a preparar una iglesia sinodal, ¿qué pistas nos da Jesús? Y voy a ser ya muy breve porque me he alargado bastante, si acaso luego ya lo explicaré un poco más. ¿Cuál sería, para mi juicio, la característica fundamental que debería señalar a una iglesia y a los que formamos parte y las que formamos parte de la iglesia que sea fiel a Jesús de Nazaret? Seguir a Jesús. Los 4 evangelios lo que hacen es recuperar la vida de Jesús, que le llevó a la muerte y a la resurrección, y enmarca toda la vida de Jesús en los 4 evangelios. En Juan lo veremos el curso que viene, precisamente porque desde el inicio Jesús los llama a seguirle a él, y cuando les dice después de Pascua que han de reconstituir el pueblo de Dios, los vuelve a llamar, fallado, lo han abandonado, y les dice de una manera en todas partes, pero la más clara quizás es Mateo 28, 16, 20. ¿Qué han de hacer los discípulos para reconstituir el pueblo de Dios y llamar a todas y a todos a formar parte del pueblo de Dios para ser un signo que interpele a todos los pueblos de la tierra? Les dice Mateo 28, 16, 20, ¿recuerdan? Dice que se les aparece resucitado en Galilea y les dice
constituyan a todos los pueblos en discípulos míos. Por tanto, la vocación de la Iglesia es llamar a todo el mundo a ser discípulo y discípula de Jesús. ¿Cómo serán discípulos? Los sacramentos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre todo enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Por tanto, las enseñanzas de Jesús en el Evangelio son el criterio decisivo y fundamental para discernir cuando actualicemos el mensaje de Jesús, adaptándolo a las circunstancias que ahora vivimos. Lo que Jesús hizo y dijo, hasta entregar su vida generosamente y gratuitamente en la cruz, es el punto de referencia fundamental y el criterio para discernir si de verdad somos fieles a Jesús. Por tanto, este aspecto me parece fundamental. Renovar la Iglesia es desde aquí. Entonces, si es así, ¿cómo lo entendió Pablo, que es el autor del Nuevo Testamento más cercano a Jesús que nos ha llegado hasta nosotros, de los años 50? Recuerden Gálatas 3:28. No hay diferencia entre entre varón y mujer. No hay diferencia entre judío y pagano. No hay diferencia entre sabio e ignorante. Por tanto, la dignidad fundamental en la Iglesia es la de bautizado. Y en el Nuevo Testamento, solo, aparte de Jesús, que en Hebreos es llamado sacerdote porque hace de puente entre Dios y los hombres, solo son llamados sacerdotes los cristianos y las cristianas, los bautizados. Recuerden Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, ¿no? O primera carta de Pedro 2:9. Los cristianos, todas las cristianas somos sacerdotes. Y este sacerdote bautismal es más importante que el sacerdote, diríamos, sacramental, que es importante como servicio, pero es un servicio. Es más importante ser bautizado, que nos hace tomar conciencia que somos hijos e hijas de Dios, que ser sacerdote, que nos da una misión, que si lo hacemos bien, haremos un servicio, pero es un servicio, no es una dignidad, es un servicio. Por tanto, recuperar este sacerdocio fundamental de los fieles de cara a la sinodalidad es fundamental, porque no debería haber ninguna diferencia en dignidad entre el Papa, un obispo, un sacerdote, un laico y una laica. Tenemos funciones distintas. Esto sí, claro, la función del Papa puede ser maravillosa y se la hace bien, un gran servicio a la Iglesia, que yo evidentemente lo hago. Pero la dignidad no es mayor, porque somos hijos e hijas de Dios. Y recuerde que vimos en Mateo 23, del 8 al 12, no llamen a nadie padre en la tierra, todos son hermanos, no se pongan vestidos especiales. El peligro del clericalismo aparece ya al comienzo de la Iglesia. Y si la critica como palabra de Dios Mateo, esto es mucho más importante que lo que puedan haber dicho los papas después. ¿Por qué? Porque como dice la Dei Verbum, que es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, sancionado por el Papa y todos los obispos, por tanto, es válido. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que va a ayudar a interpretarla, pero no la puede manipular. Si la Biblia se muestra que dice algo, magisterio nos va a ayudar a entenderlo, pero no va a manipular. Por tanto, este punto me parece fundamental de cara a la sinodalidad y de cara a no marginar a las mujeres del liderazgo de la Iglesia, que si ahora es sacramental porque va unido al sacerdocio, pues puede ser sacerdote, pero eso es secundario. Lo importante es la fidelidad a Jesús de Nazaret. Por tanto, de todo lo que hemos ido viendo a lo largo, yo diría, y con eso termino ya, dos cosas fundamentales. Primero, si la Iglesia ha de ser el instrumento que tendrá Dios para que haya unidad en el mundo, para que el mundo descubra que se puede vivir de un modo solidario y fraternal, que otro mundo es posible y necesario, no este mundo tan egoísta, violento, injusto que tenemos, evidentemente la Iglesia lo ha de vivir ella misma
lo ha de testimoniar, porque si no lo testimoniamos con la vida, no seremos creíbles. Y segundo, la Iglesia ha de mantener la unidad. ¿Cómo vamos a ser instrumentos de la unidad en el mundo si nosotras estamos divididos? Pero segundo, tan importante como lo primero, y lo vimos en las iglesias que vimos a lo largo de este curso que hemos hecho, ha de ser plural, no monolítica. La iglesia romana es legítima, pero la mexicana también, la africana también. La iglesia ha de ser plural. No hay que uniformar la iglesia. Si algo sanciona los textos normativos canónicos del Nuevo Testamento, es el pluralismo dentro de la iglesia. ¿Verdad? Jesús pide la unidad. Juan, capítulo 17, 21, 23, que sean uno como tú y yo somos uno para que crea el mundo que tú me has enviado. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 16, Pablo se queja que la iglesia de Corinto está dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Claro, la división es funesta, pero la uniformidad también. Y por eso hay sancionadas 4 evangelios. No convirtieron los 4 en uno, que hubiera sido mucho más cómodo, ¿no? Para que tomemos conciencia de que el pluralismo forma parte porque Dios siempre es más grande y como toda fe se ha de encarnar en una cultura y las culturas son limitadas, ninguna cultura por sí misma puede darnos a conocer plenamente la realidad de Dios. Y termino. Lo cual significa también que, supuesto que la revelación de Dios no es un aerolito caído del cielo, porque Dios no se puede encerrar ni siquiera en la Biblia, sino que la Biblia nos quiere ayudar a discernir dinámicamente en qué medida el Espíritu Santo nos inspira bien lo que creemos que ahora nos inspira para actualizar el modo de funcionar a la iglesia. La iglesia es importante que vayamos actualizando el mensaje, que no convirtamos en un fósil lo que dice la palabra de Dios, porque los oyentes forman parte también de una buena interpretación de la Biblia, que como es una obra artística y además quiere revelar a Dios, pasa como cuando interpretamos una sinfonía de Mozart. Podemos escuchar distintos intérpretes, será la misma sinfonía, pero no suena igual, porque el intérprete, como todo lo que se recibe según la manera de ser del recipiente, ayuda a multiplicar y a comprender más profundamente lo que ya estaba en lo original. Lo que pasa que nos ha quedado como normativo el Nuevo Testamento para que nos ayude a discernir y no manipulemos fácilmente la palabra de Dios para que no le hagamos decir lo que nos gustaría que diga. Bien, quizás me he alargado mucho, me paro acá para dar pie a que ahora ustedes puedan comentar, discutir, añadir, complementar lo que yo les he dicho y lo que les haya sugerido ese curso y las inquietudes que tengan. Gracias por la paciencia con que me han escuchado. Al contrario, Xavier Alegre, muchas gracias a ti por la generosidad de todo este tiempo, de todas estas sesiones y de la preparación meticulosa de todos los materiales que tenemos compartidos en la web también. Bien, pues como decíamos antes, vamos a abrir el turno de palabras después de esta introducción general que Xavier nos ha hecho para aquellos que no hayan seguido las otras sesiones, ahora o en la emisión que haremos. Y de lo que se trataría aquí es no solo de preguntar, obviamente, sino también de aportar ideas, comentarios, reflexiones y la experiencia que cada uno va teniendo en las diferentes iglesias en las que estamos, ¿no? Así que adelante, los micrófonos pueden abrirse en cualquier momento. Guillem, por el chat he leído que ya hacía alguna propuesta de comentario. Dos, bien, dos. Entonces, adelante, Guillem. Bueno, está escrito hoy aquí. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, se te oye. Bien, pues la primera, ¿habrá realmente una profunda reforma de la Iglesia? Muchos obispos y sacerdotes
parece que no están muy partidarios del actual sínodo. Sé que hay un grupo bastante numeroso de obispos, principalmente norteamericanos, que se oponen totalmente. Esa es una pregunta. Sí, desgraciadamente tu pregunta está muy bien hecha. Visto humanamente habría que decir que difícilmente, porque aunque el sínodo teóricamente ha consultado a todo el mundo, pero claro, ¿qué laico, qué laica se anima a contestar en una iglesia donde siempre ha sido marginado? Ya es una primera dificultad. Segundo, si es un sínodo de obispos el que ha de aprobar la sinodalidad, se van a hacer el harakiri del poder que han tenido hasta ahora y van a estar dispuestos, llevados por el Espíritu Santo, a renunciar, a caer en la cuenta de que se han ido metiendo muchas gangas en la manera como hemos actualizado el proyecto de Jesús y que hay que renovarla radicalmente y que será difícil. Por tanto, visto humanamente, yo diría no. Pero en Marcos, en el capítulo 10, Jesús dice: para Dios todo es posible. De vez en cuando Dios hace goles a la iglesia. Yo pienso que ya hizo un gol y a mí me dio mucha esperanza cuando convocó, llevó a que escogieran como papa Juan 23, ¿no? Y yo pienso que aquí en El Salvador, haber tenido un obispo como Monseñor Óscar Arnulfo Romero también fue un gol del Espíritu Santo a la institución eclesial salvadoreña y de la Iglesia en general, ¿no? Por tanto, yo diría, visto humanamente es difícil, pero visto desde la perspectiva de Dios, Dios de vez en cuando, por suerte, ¿no? Si es de Dios, va adelante. Lo que yo diría es que es muy importante que los laicos y laicas tomen conciencia de la dignidad que tienen como miembros de la Iglesia y que no esperen a que sea la jerarquía desde arriba la que haga los cambios, que los impulsen desde abajo. Vale también para los políticos, yo creo que en todas partes es igual. Donde hay poder, poder corrompe. Si hay mucho poder, corrompe mucho. Por tanto, yo pienso que el gran reto que tenemos cristianos y cristianas es, por eso es bueno que nos formemos todas y todos, porque si no nos dirán que no estamos formados y que no sabemos lo que decimos. No, lo importante es que nos formemos y sobre todo que le pidamos a Dios y recemos mucho para que seamos lúcidos y seamos valientes para esa propuesta tímida que ha hecho el Papa de la sinodalidad, la tomemos como propia, la llevemos adelante y no toleremos que nos la cambien. Porque pienso que la dignidad de hijo e hija de Dios, insisto, es igual desde el Papa hasta el último que ha sido bautizado y es consciente de ello. Por tanto, no será fácil, pero yo pienso que hoy, por suerte, se hizo un autogol la Iglesia cuando declaró como inspirada y normativa la Constitución sobre la divina revelación. Porque, claro, el momento en que hemos vuelto a aceptar el valor de la Biblia en la Iglesia, la Biblia es un caballo de Troya para el poder jerárquico, ¿no? Que, como hemos visto en la Biblia, no responde a la idea de Dios. La opción de Dios no fue por el poder, no fue por lo grande, sino por lo pequeño. Y por tanto, será difícil. Tienes toda la razón en la objeción que pones. Pero yo pienso que posible es y que hay que trabajar para ello. Yo por lo menos no me callaré. No sé si respondo a tu pregunta. No nos olvidemos que el proyecto Somos Cristianos ya un poco responde a eso, ¿no? Empecemos a vivir lo que ya desearíamos que fuera, ¿eh? Y en segundo lugar, formémonos, ¿eh? Guillem tenía una segunda pregunta antes de pasar a Fernando. ¿Cómo se puede llegar al pueblo cristiano popular una Biblia histórica viva y con todos sus mitos claramente explicados? Bueno, yo lo que digo, pienso que el reto que tenemos en todas las comunidades cristianas, las comunidades eclesiales de base lo hacen mejor, pero son pocas y están un poco en baja forma en esos momentos porque la iglesia institucional no, evidentemente no las ha apoyado nada,
Yo pienso que el reto que tenemos es crear pequeñas comunidades, que las parroquias sean parroquias de pequeñas comunidades. La reforma no vendrá de lo grande, vendrá de lo pequeño. Entonces, las pequeñas comunidades y una parroquia que conste de pequeñas comunidades y que sea fiel a Jesús, pienso que debería ser así. Debería tener como dos grandes retos que son muy importantes. Primero, poner en contacto con Jesús de Nazaret. Que Jesús sea una persona viva, cercana, presente. Que de Jesús de verdad no sea simplemente un recuerdo histórico, sino alguien vivo con el que hablamos como quien habla con un amigo, del que nos enamoramos porque lo vamos conociendo cada vez más y lo procuramos encarnar de la mejor manera posible en nuestras vidas. Y segundo, creando esas pequeñas comunidades de amigos y amigas de Jesús que se apoyan mutuamente, se ayudan a discernir, a ser críticos, a no perder la esperanza, a animarse mutuamente, a ayudarse y a mostrar por el modo como vivimos sencillo, pero comprometido con el proyecto de Jesús, que era el reino de Dios, un mundo solidario y fraternal en el que no haya pobres porque compartimos, y mostremos con nuestro cariño, nuestra solidaridad, que es así. Y tercero, pues que nos formemos, que conozcamos más la palabra de Dios. Yo creo que el reto que tenemos es crear lugares en los que sea posible recuperar eso que perdimos por culpa del debate con los luteranos en el siglo XV, que es, y bueno, y en general desde que la Biblia se leía en latín y la gente no la entendía y no la conocía. En la Iglesia Católica no la conocíamos y ahora en parte tampoco la conocemos. Por tanto, facilitar, ahora hay muchos más medios para conocer la Biblia de un modo sencillo, cercano, popular. El reto que tendríamos todas y todos es no solamente en comunidades pequeñas donde es más fácil, pero también, si es necesario, online, crear lugares donde las personas podamos conocer la Biblia y no la dejemos segrestar por los que quieren tener poder en la Iglesia, con buena voluntad, porque creen que teniendo poder harán un mundo mejor, pero yo pienso que desde el poder no se cambia el mundo. Y por tanto, es importante que los laicos y laicas tomen conciencia de su dignidad, de sus posibilidades, de que son tan Iglesia como yo o como cualquiera, y que por tanto hay que entre todas y todos mostrar al mundo que hay otra manera de vivir que hace feliz, que no es la egoísta, sino la solidaria, la que opta por los pobres, la que trabaja por construir un mundo en el que no haya tanta violencia porque no hay tanta injusticia. Gracias, Xavier. Adelante, Fernando. Padre, muchas gracias, mil disculpas por conectividad, escuché un pedacito y fue multiplicador, y es más, hasta el Espíritu sopló porque una pregunta que iba a ser parte la contestaste y quería ampliar y de repente ver cuál es tu mirada en esto de todavía que Jesús está vivo y que uno lo puede conocer, el mundo no lo conoce, por un lado, ¿no? Todavía el Concilio Vaticano II, con salir a decirle, mundo, ¿qué necesitas?, todavía no se ejerce, ¿no? Y también esto de amar a la creación de Abba Padre, que muchos santos lo hicieron, y digo, me interesaría saber desde tu corazón y desde tu sabiduría, estas tres líneas, qué autores, qué miradas podemos potencializar, una mirada desde la Iglesia, con la Iglesia y hacia afuera de la Iglesia y con las demás religiones. Sí, bueno, yo diría, a mí lo que me ha ayudado a mí me ha ayudado las pequeñas comunidades en las que he vivido. Contacto con las pequeñas comunidades, sobre todo con la gente sencilla, es muy impactante. Yo creo que aquello que dice Jesús, Mateo 11, 25 y siguientes, te bendigo, Padre, porque has revelado esas cosas
a la gente sencilla y no a los profesores de teología, es una gran verdad. La gente sencilla tiene sintonía con Dios, está cercana. Jesús es un hombre sencillo, cercano. Entonces, si tienes la suerte de tener al lado personas, una pequeña comunidad, donde eso lo puedes vivir y compartir, es una gran suerte. Segundo lugar, yo creo que cómo se me ha mostrado a mí Jesús como vivo. Primero en la comunidad. Dice Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero también en la oración. Yo lo que agradezco a mi noviciado cuando es el mes de ejercicios es que el maestro de novicios me llevó a que me enamorara de Jesús, de que sintiera a Jesús como alguien vivo. Y eso solo se siente o en el contacto con los pobres y marginados o en la oración, cuando logras hacer una experiencia profunda de Dios, porque Dios se hace presente cuando menos lo esperas en tu interior, cuando haces silencio. Hay muchas épocas en que tienes la sensación de sequedad y que no sientes nada, pero hay otras en que Dios te sorprende y a veces se te hace presente y te ayuda. Entonces yo pienso que en las comunidades, más que enseñar catecismo, deberíamos enseñar a rezar y hablar, porque desgraciadamente las Eucaristías son tan anquilosadas que no facilitan el contacto personal y el descubrimiento de que Jesús está vivo. Y en tercer lugar, pues sobre todo conocer los evangelios. Los evangelios son más sencillos. A mí, yo lo he probado en mi parroquia, en mi comunidad, con algún grupo, unos libros que nos han ayudado al grupo a conocer y a mejor a Jesús y a sentirlo como vivo, han sido los libros de Pagola. Pagola, José Antonio Pagola, tiene una serie de comentarios, ahora ha aparecido visto al cuarto evangelio también, a los evangelios, que va siguiendo los evangelios que se leen los domingos de cada año litúrgico, y ahora ha añadido uno de Juan, y que ayudan a leer el Evangelio, a contextualizarlo, a actualizarlo. Yo pienso que él tiene una capacidad muy buena, por lo menos a mí me ha ayudado. Y he visto que a grupos de mi comunidad del barrio de Camidalet, de Hospitalet y Esplugas, pues les ha ayudado a hacerlo. Pues hay libros, hay cosas que pueden ayudar, pero ayuda sobre todo a hacerlo en grupo, porque el grupo te ayuda a comprenderlo mejor. No sé si contesto a la pregunta que me haces. ¿Alguien más quiere preguntar? Xavier. Sí, y a continuación, Ana. Sadurní. Hay que desactivar el sonido. A ver, ahora. ¿Quién va a hablar? Estoy intentando dar la palabra ahora. Sadurní. Hablando de libros, Javier, ¿qué opinas de Antonio Piñero, que acaba de publicar el conjunto del Nuevo Testamento, traducido por él, con introducciones propias y pequeños comentarios? Yo todavía no lo he podido tener, pero ¿qué opinas de él si ya lo has podido tener? No lo he podido ver. Piñero es interesante, está bien, pero es más, pienso yo, para gente más técnica, ¿no? Yo pienso que Pagola es mucho más asequible para el común de los mortales. Ahora, está bien, no es un libro, yo diría, imprescindible, pero útil. Puede ser útil, pero no, por lo que yo he leído de Piñero y las veces que me he encontrado con él, pero no te lo puedo decir porque no lo he visto. Y una segunda cosa, precisamente, que en Europa mañana es el Corpus, ¿verdad? Sí. Aquí en Latinoamérica, en El Salvador también. Ah, no, aquí en México fue el jueves. Ajá. Pero precisamente, ¿verdad?, me llamó la atención, Pagola cada domingo publica en Fe Adulta un comentario. Y el de esta semana, ¿verdad?, a mí me ha parecido muy fuerte, ¿no?
porque dice que en los primeros cristianos, ¿verdad?, la Eucaristía era inseparable de presentar dones para solucionar los problemas de los pobres de la comunidad. Que esto era, oye, yo creo, ¿verdad?, que eso, ¿verdad?, se ha totalmente olvidado, ¿no? Se presenta una ofrendita, una cesta, pero plantearse seriamente, ¿verdad?, la relación que tiene celebrar la Eucaristía con la ayuda a los pobres. Muchas Eucaristías no se ve por ninguna parte, a mi entender. Desgraciadamente. Yo pienso que sí, que la Eucaristía, clarísimo, era el recuerdo de las comidas de Jesús, que, como he recordado antes, la hacía no solo con los 12, el Jueves Santo, sino que la hacía con los marginados, con los publicanos, y que era una manera de mostrar que Dios es acogedor. Y creo que el significado de la Eucaristía se entiende, por ejemplo, yo la he entendido mucho más acá en El Salvador. Acá en El Salvador un encuentro, si no va unido a compartir, a comer algo y a crear comunidad, no se entiende. Y pienso yo que las primeras Eucaristías cristianas, como sabes muy bien, iban unidas a una cena y tenía una doble vertiente que era muy importante. Primero, crear lazos de comunidad, de comunión entre el grupo, que era pequeño, se podía reunir en una casa, que se reunía para recordar a Jesús, y ese punto era tan importante que por eso recuerda lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, de que se queja San Pablo, de que resulta que la Eucaristía era por la noche, los esclavos, los que trabajaban, llegaban tarde, y como dirían aquí en El Salvador, ya no les quedaba nada. Los camarones, la comida buena, etcétera, se la habían comido los ricos y a ellos no les quedaba, en España diríamos, pues unas alubias, un poco de pan, aquí dirían una tortilla y unos frijolitos, y él dice, hombre, es incoherente, no podéis celebrar la Eucaristía y no compartir plenamente. Digamos que hay diferencias, pues come en tu casa lo que quieras, pero no humilles al que es pobre, no compartiendo con él lo que comes. Y en tercer lugar, era fundamental también para recoger y ser solidarios. Precisamente los cristianos y cristianas se distinguían por su solidaridad con los pobres. Y acabó la opción por los pobres, que destacó muy bien la teología de la liberación, y que es una lástima que en la Iglesia no se haya recogido más, aunque Medellín y Puebla sí que lo intentaron. Esa opción por los pobres es esencial, porque muestra cuál es el proyecto de Jesús, cambiar el mundo, ¿no? Tanto una iglesia que no sirve para cambiar el mundo, una iglesia no sirve para nada, ¿no? Porque no hace la vocación que tiene. Por tanto, es verdad, el Corpus debería recordarnos eso, ¿no? Más que hacer grandes veneraciones y celebraciones litúrgicas que tienen el peligro a veces de hacernos olvidar que nos ha de llevar al compromiso con los pobres y dejar tranquilizar nuestra conciencia porque hemos venerado mucho a Dios y a Jesús, que está bien, pero no podemos amar a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano a quien vemos. La primera carta de Juan 4 lo dice muy claramente, lo veremos en el curso que viene cuando estudiemos a Juan. Por tanto, pienso que Paola tiene toda la razón. Es una incoherencia. Hemos, desgraciadamente, pienso yo, hemos convertido las litúrgicas, las Eucaristías, en algo demasiado litúrgico, demasiado anquilosado. Y por eso no nos ayuda a ser más solidarios a menudo y, sobre todo, aburre a la gente, porque normalmente, además, solo los curas hablamos, ¿no? Y tener una capacidad de dormir a la gente que mucho más importante que todas las pastillas contra el insomnio, pero no cambiamos las liturgias, desgraciadamente. Gracias. Y para acabar, los libros también de Francisco Riera, jesuita, de los Evangelios, ¿qué tal? Sí, son muy útiles porque son sencillos y ayudan a introducir, y están no solo en catalán, sino también en castellano. Por tanto, gracias. Es una manera de introducirse. Sí. Gracias. Gracias, Adorní. Adelante, Ana.
Ana, me alegro de verte, Ana. ¿Qué quieres preguntar? O decir. No, quiero comentar. ¿Sí? Bueno, os quiero decir a todos que yo tengo la suerte de haber vivido la iglesia a través de Javier desde muy jovencita, con lo cual soy una privilegiada porque yo he tenido esa visión y he formado parte de sus grupos desde, ahora ya soy mayor, pero desde muy joven, ¿no? Entonces, yo no tengo un gran conocimiento como parece que tenéis todos, lo que sí que tengo es una gran intuición, ¿no? Y me da pena que al final, a lo mejor desde la parte más humana, pero todas las personas buscamos un propósito y tienes un fondo espiritual que yo creo que la iglesia actual, pero que le pasa a todas las religiones, no solamente a la cristiana, sino a la judía, a la musulmana, menos a los budistas que parecen que son como más modernitos, pero que me da pena que todas las personas tienen mucha inquietud y buscan cosas, a veces se pierden en cosas muy raras, ¿no? Porque tienen una espiritualidad que no consiguen atraer ninguna de las religiones porque creo que todas van para atrás, ¿no? Entonces yo no sé, ya sé que es muy difícil que los demás te arreglen el problema y que te lo pongan todo bonito para que tú lo veas y como tú dices, yo lo veo, que nos tenemos que movilizar desde la base, ¿no? Eso no quita que como en las empresas, si no hay unas directrices desde arriba, cuesta más, ¿no? Cuesta más la revolución desde abajo que si va desde arriba a abajo, ¿no? Pero yo ya sé, Javier, que tú eres anti-jerarquía total y absoluta, pero las comunidades y todo esto no se plantean cómo pueden llegar más a la juventud, a la gente en general. No sé si queda muy claro lo que digo, ¿no? Porque lo que está claro es que hay una pérdida, el otro día salió que se ha perdido un 20% de personas en España que se declaran cristianas, ¿no? Y un 20% en unos años es muchísimo. Entonces me da un poco de pena que no sepamos captar esa espiritualidad con una figura tan potente como Jesús, porque si dices, no, es que tengo alguien de Chichinabo, ¿no? Pero es que tienes a Jesús súper potente y no conseguimos que sea un faro de luz, ¿no? Bueno, ya está, solamente era esto. Matizo una cosa, Ana. Soy antijerarquía, depende cómo se entiende eso, antijerarquía. No me gusta este tipo de jerarquía. Vale. No le gustaba a Jesús, una que sea vertical, de arriba abajo, que haya liderazgo, que haya personas que sean, como decirlo así, el hermano o la hermana mayor, que nos ayuden a comprender. Eso sí que lo valoro. Por ejemplo, si la jerarquía fuera como lo era Casaldáliga, Pedro Casaldáliga va encantado de jerarquías de ese tipo, ¿no? O Monseñor Romero, ¿no? Ahora, lo que no me gusta, y eso tiene razón, siempre me ha molestado, es esas estructuras verticales, patriarcales, ¿no? Que no dejan descubrir cómo era realmente Jesús. ¿Verdad? Hemos perdido mucha gente y la pregunta es, lo que sea mucho o poco no me parece importante, porque Jesús, al fin y al cabo, diríamos, tampoco tuvo mucho éxito, solo tuvo pequeños grupos y muchos ni le entendieron. Lo que a mí me gustaría que en la Iglesia, más que preocuparnos por el número, que sí, ojalá que mucha gente capte el mensaje de Jesús, porque a mí me ha liberado y me gustaría que lo que a mí me ha hecho bien y me ha liberado, también otras personas lo puedan disfrutar. Pero lo que sí que sería importante es que por lo menos los que nos lo creemos, las que nos lo creemos, lo vivamos, que seamos creíbles, que seamos eso como la levadura, ¿no? No hemos de ser toda la masa, pero que la gente pueda ver, si quiere, a un grupo de personas que están enamoradas de Jesús, que intentan vivir como vivió Jesús
y que ponen unos signos en el mundo que interpela ese mundo tan injusto, tan violento, tan marginador de las mayorías empobrecidas y excluidas de nuestro mundo. Entonces, yo pienso que el reto que tenemos es un poco recuperar la persona de Jesús como fundamental para nuestras comunidades cristianas. Y que la catequesis, sí, ya lo intentábamos, tú lo sabes, en la parroquia nos intentábamos centrar en Jesús, pero yo creo que en general en la Iglesia no hemos logrado que la gente cuando nos vea a nosotros piense en Jesús. Cuando ve la Iglesia piensa otras cosas, piensa las grandes celebraciones, los grandes escándalos, desgraciadamente también, ¿no? Pero esa imagen pequeña, sencilla, entrañable, cercana de Jesús de Nazaret, no la transmitimos, sobre todo en las estructuras eclesiales, ¿no? Hay personas que sí, que yo te he hablado de Casaldáliga, era un hombre encantador. Yo lo encontré aquí en El Salvador el año 85 porque él era solidario y venía al Salvador y vivió en la casa en la que vivía yo, con ella Curía y con los otros compañeros. Y claro, cuando ves una persona así, cambió mi imagen de jerarquía, ¿no? Así ya me gusta que sea la jerarquía, ¿no? Porque es alguien que contagia. Amor a Jesús, amor a la humanidad, amor a los pequeños, ¿no? Entonces yo pienso que en el pecado hemos llevado la penitencia. Como decía, sobre todo con la reforma gregoriana del siglo XI, la Iglesia agarró precisamente lo peor de lo que había de la tradición cristiana. Pero entonces no, ¿tú crees que el único... A ver, está claro que el ejemplo es muy potente a la hora de enseñar, ¿no? ¿Qué mejor forma de aprender que con el ejemplo? sí. Pero que no sé, que a lo mejor no digo nada muy coherente, ¿no? Pero que a lo mejor la Iglesia tendría que aprovechar las nuevas, no sé, tener un poco de marketing o algo para hacerlo un poco más atractivo, ¿no? Porque sí que es cierto que las comunidades, las que hay, que sean potentes, pero yo, por ejemplo, que ahora lo que me pasa es que cada vez que veo una iglesia, ¡fua!, entro y yo hablo directamente con Jesús y es un lugar de recogimiento. Veo una iglesia, ¡fua!, entro. Y cada vez que entro, lo que da es un poco de penita la gente que ves dentro, porque ves 4 gatos y 4 gatos de una edad tal, ¿sabes? Entonces, claro, no, que está bien que las comunidades que hay ahora sean potentes y sean ejemplo. Pero si las nuevas generaciones no se enganchan, también iremos perdiendo fuelle. Yo no digo que intentes en el número, ¿no? Sí, no, Ana, tienes toda la razón, pero yo me preocuparía menos si por lo menos hubiera muchas comunidades pequeñas que fueran coherentes, que vivieran realmente eso y que fueran un testimonio. Yo creo que, claro, nosotros venimos, sobre todo mi generación, yo ya soy del Antiguo Testamento, voy a cumplir 82 años, por tanto he vivido otras cosas, pero a mí lo que me gustaría es que nos volvamos, diríamos, a enamorar de decir, bueno, no hace falta que seamos grandes iglesias, ¿no? Esa época ha pasado a la historia y quizás es bueno. Iglesias boutique, ¿no? Queremos boutique, que sean cucas, monas y que estén bien. Yo dije en broma, cuando en mi barrio, diríamos, vinieron sacerdotes de otra línea que la mía, y nosotros quedamos en un grupo pequeño, marginal, que nos respetaron, nos dejaron reunirnos en el local parroquial. Antes mi sueño era un restaurante donde hacía grande oferta y venían todas las primeras comuniones, etc. Ahora en mi barrio, como tú sabes muy bien, es muy típico esos pequeños, diríamos, bares donde no sé cómo se mantienen económicamente, que son 4 gatos, pero que la gente está allí, está a gusto, comparte, etc. Y bueno, pues mira, si consiguiéramos que en la iglesia volviéramos a crear pequeñas comunidades coherentes, fraternales, sororales,
donde se viera por la manera de vivir y de actuar que somos felices siendo solidarios, intentando cambiar el mundo, aunque ya vemos que no, etcétera, pero no queremos que el mundo nos cambie a nosotros. Por eso continuamos. Pues, y, bueno, quizás volverá otra vez un día a crecer, o por lo menos la Iglesia volverá a interpelar, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera? Que no quieren ser cristianos, cada uno verá, ¿no? Claro que me gustaría, porque a mí me ha hecho bien que fuéramos muchas y muchos, pero me gustaría más que fuéramos coherentes, más sencillos, más jesuánicos y menos, diríamos, de poder, de grandes estructuras, ¿no? Como Porque si eso, no- pienso yo, ha fastidiado el invento de Jesús. Yo Vale. quisiera intervenir antes de dar paso a Gus, si me permite, para un poquito hacer este diálogo más abierto, ¿no? Ana, quizás ese dato que tú nos compartías de estas estadísticas es una buena noticia, ¿eh? Es decir, hay cada menos, yo entiendo, yo interpreto, hay cada vez menos católicos en el sentido de seguidores de la institución eclesial. Eso es bueno. Me he dado cuenta que quizás ahí no podemos beber tanto como quisiéramos beber, ¿no? O que ahí no está la esencia realmente. Yo creo que Jesús, si viniera hoy aquí, probablemente lo último que haría es entrar en una de esas iglesias a las que tú, Ana, acostumbras, yo también, que cuando veo un templo, ¡pam!, yo me meto porque hay un misterio, hay una atracción, ¿no? Pero he ido descubriendo que también cuando paseo por la calle veo a ese mismo Jesús, o tenemos que aprender a ver a ese mismo Jesús, ¿no? Y cuando vamos a la naturaleza, y cuando yo, por ejemplo, en casa recojo mucho a la cocina, mi mujer más bien prepara la cena y a mí me toca recogerla toda, ¿no? Después de acostar a los niños. Y yo me pongo a escuchar muchas charlas de Somos Cristianos, entre ellas la de Xavier a veces, ¿no? Entonces, es un momento muy especial y estoy entre platos sucios, limpiando el mármol, metiendo en el lavaplatos, sacando platos limpios, metiendo... Y, es decir, al final... esta doble iglesia que yo entiendo, la jerárquica, la estructural, que la necesitamos, la estructural, porque se ha de aguantar en algún sitio todo esto, ¿no? Lo que ocurre es que no puede ser tan grande, ¿no? Yo comparo la iglesia estructura como los toldos, ¿no? Los toldos necesitan un esqueleto, ¿no? Pero bueno, en el fondo, una vez está extendido el toldo, yo lo que quiero es que la tela me tape el sol. No estoy mirando todo el día los hierros, qué bonitos son. Yo quiero que la tela me tape el sol, es decir, que me dé la función, ¿no? Entonces hay una estructura eclesial que necesitamos para organizarnos, pero ya está. Y después está la iglesia comunitaria. Y esta es un poquito la que habla Xavier Alegre, ¿no? Que ha hecho una comparación muy peligrosa vamos a hacer pequeñas comunidades como los bares, ¿no? No voy a sacar, ¿no? Pero bueno, es un comentario así divertido porque es verdad. En los bares hay mucha vida compartida. Claro, parecería que ¿cómo se puede comparar? Pues sí. Ana María Matute, una escritora española, decía: nunca he visto amores más tiernos en las bienvenidas de un aeropuerto, ni he visto rezos más profundos en las habitaciones que en las habitaciones de los hospitales. Es decir, allí está también una gran esencia del misterio, ¿no? Entonces, bueno, que haya muchos que han descubierto que toda esa estructura no les llena y ya no son, bueno, pues quizá estamos caminando bien. Algunos estaríamos quizá en esa estructura, en esa estadística, perdón, porque queremos abrazar la iglesia comunidad, ¿no? Bueno, yo también a veces le preguntaba a Xavier y aprovecho también aquí, pero quiero dar la palabra a Gus, ¿no? Pero ahí lanzo una. Bueno, claro, si las Eucaristías nos las han ido vaciando tanto o sofisticando tanto y al final no tenemos esa vivencia, hay que ir a la comunidad de Xavier Alegre o de Pere Casaldari o de tal para tener esa experiencia, entonces tenemos un verdadero problema. Y aquí en los alrededores de Barcelona tenemos verdaderas parroquias donde es irrespirable el ambiente eclesial. Entonces, ¿cómo se llama esto? Los consejos parroquiales están hiperdominados por los sacerdotes que ejercen un clericalismo muy claro,
porque siempre han estado ahí formados, ¿no? Y se les ha formado para eso. Y lo peor, ¿cuántos laicos apuntalan ese clericalismo? Así de laicos que lo apuntalan. Entonces uno tiene que luchar contra el clérigo que es clericalista y contra todos esos laicos que quieren estar a buenas con el clérigo, que toda la vida lo han hecho así y no pueden, porque son incapaces, porque cuesta mucho hacer ese cambio. Entonces esta estadística, que hay algunos que se desmarcan de eso, oye, quizás es buena noticia, no sé, quería compartir. No, no, que no dejamos hablar a Gus. Yo solamente decir que si lo comparamos, lo del toldo está muy bien, y si lo comparamos con la empresa, que es donde yo más hago símiles, ¿no? Es como si en vez de una estructura jerárquica vertical, hubiera una estructura horizontal, ¿no? Que es la que decía Xavier, que le gustaba, la de Casaldáguila, la de Monseñor Romero, ¿no? Que hay liderazgo, pero no hay 8.000 millones de niveles diferentes de obispos, arzobispos, el no sé qué, el no sé cuánto, el que lleva el gorrito rosa, el que lleva los zapatos colorados y todo esto. Pero bueno, me ha gustado la idea de decir, mira, que seamos menos, pero que seamos mejores y que seamos un ejemplo, y a lo mejor es cierto que dices, hago limpia, ¿no? Y que la base sea sólida para volver a construir, ¿no? A lo mejor, ¿no? Es esa idea de... Pero bueno, que un poco de vidilla tampoco estaría mal, ¿eh? Digo Sí, yo, pero la ¿eh? respuesta la tenemos, hagámoslo ya. No esperemos en convertir a los cardenales obispos. Ellos ya están en su proceso también. No olvidemos a Romero, que hemos citado antes. No olvidemos a Casaldáliga. Casaldáliga en Cataluña, antes de llegar a Brasil, era Casaldáliga, ¿eh? Pero bueno, pues hay procesos de cambio. Pues quizás si nosotros tomamos ya de una vez nuestra responsabilidad como laicos, les ayudaremos a hacer estos procesos de cambio. Porque en El Salvador Romero fue convertido por los laicos. Entonces, a lo mejor es que estamos mirando demasiado a ver si cambian los de arriba y los de abajo. Seguimos ahí agarrando esa estructura, ¿no? Pero bueno, Agus, adelante. Has de abrir el micrófono, Agus. Has de abrir el micrófono, no te oímos. ¿Me oís ahora? Ahora sí, perfecto. Me alegro de verte. De volver a verte y de veros a todos, de encontraros aquí. Yo es que para mí es como si no hubiera pasado el tiempo. Han pasado 40 años desde que contigo conocí a Jesús y desde que me enamoré de él por primera vez, y ya no he vuelto a cambiar. Al contrario, este amor no para nada. Ha sido continuo y cada vez más rico. Pero que quiero decir que estos 40 años es como si no hubieran pasado. El cambio, si me hicieras esta pregunta hace 40 años, yo habría dicho lo mismo. Yo creo que para cambiar algo en la Iglesia, tengo que estar dentro de la Iglesia, porque si desde dentro no puedo, desde fuera mucho menos todavía. Y que lo que pueda cambiar yo en mi Iglesia es lo que pueda cambiar en mí, solamente en mí mismo. Porque solamente a mi disposición solamente está lo que puedo hacer conmigo mismo. Yo no puedo cambiar nada en los otros, yo no puedo cambiar nada en los demás. Y ese cambio que puedo hacer en mí mismo, he aprendido a que no ha de venir de una opinión, no ha de venir de una voluntad, de un capricho. He aprendido gracias a personas como vosotros, como otros miembros de mis comunidades, que ha de venir desde la meditación, desde la oración, desde mi contemplación, desde ahí donde nos habla el huésped del alma, que diría el poeta. Porque creo que si en vez de escuchar a mi ego superlativo, bueno, que como casi todos creo que tenemos, si escucháramos un poquito más la voz de nuestra conciencia, que es donde creo que nos habla Dios. Yo por lo menos creo que a mí me habla en la voz de mi conciencia, porque yo voces no oigo de momento, ni mensajes. Pero creo que cuando mi conciencia me dice, vas por aquí bien, vas por aquí mal, creo que esto es real y creo que ha de venir inspirado por el Espíritu. Bueno, esa convicción tengo. Evidentemente, sin estar en comunidad, sin buscar la unión, sin aprender que todo lo que le pase al otro me está pasando a mí y lo que me pasa a mí le está pasando al otro, que en el fondo todos debemos ser uno porque todos somos uno, no. Pero es que esto para mí es tan actual hoy como hace 40 años y me parece mentira que pasarán 40 años y la sociedad irá evolucionando, pero
la jerarquía continuará sin evolucionar o involucionando y continuaremos teniendo los mismos discusiones que teníamos antes, que tenemos hoy, que no sé. Pero bueno, ya no depende de nosotros. Insisto en que solo puedo cambiar algo de mi iglesia si pertenezco a la iglesia, si intento ver en el otro a mí, si intento ver en mí al otro y ver en todos al Padre. Si consideramos que todos somos uno y que unificados en la pluralidad, en la diversidad, es como tenemos que avanzar y como tenemos que evolucionar, si nos educaran en la diversidad, no hablaríamos de inclusión, no tendríamos que hablar de inclusión, porque lo que decimos es que somos muy exclusivos, es que no aceptamos la pluralidad y lo que deberíamos es aceptar eso, que todos somos diferentes, pero a la vez todos somos uno. No sé, me estoy riendo. Muchísimas gracias de aprender que vuestra oportunidad de entrar en comunión, aunque sea así virtual, que nos dais, y os quedo agradecidísimos a todos. Gracias, Agustín. Si no he terminado, es que no quiero enrollarme. Sí, no, como era un comentario, ya digo, te agradezco el comentario, pero dejo por si alguien más quiere decir algo, ¿no? Porque ya se va avanzando la hora y a lo mejor hay aún alguien. Ana parece que quiere hablar. Yo quiero preguntarte por esta llamada del Papa, esta llamada del Papa, Sí. ¿Cómo se materializa? ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Ir a tu comunidad y dar tu opinión o cómo? En principio se ha mandado un cuestionario porque será el año que viene cuando se reunirá el sínodo. Yo no sé, supongo que ahora ya han recogido, ya no me acuerdo, ya han recogido todas las informaciones. Él ha pedido que primero en las comunidades, luego en cada diócesis, se haga un cuestionario, se han mandado unos formularios y unos textos para reflexionar y que se responda a una serie de cosas para que se evalúen en Roma y se prepare el material para en el sínodo de los obispos que decidirá sobre la sinodalidad, pues se tomen las decisiones adecuadas, ¿no? Pero veremos lo que pasará, eso es otra cuestión. Lo que sí me parece importante es, al margen de la preparación del sínodo, que las pequeñas comunidades, por lo menos, hagan un esfuerzo por tomar conciencia de que hay que acabar de una vez por todas de esa gran lacra que tenemos en la Iglesia Católica, que es el clericalismo. Y esa diferencia que se hace fundamental entre el que es clérigo y el que no lo es. Ya no digamos la que no lo es. Entonces, que esa igualdad fundamental es decisiva y que la imagen del cuerpo de Cristo que tiene Pablo es muy buena, porque lo que dice, sí, somos uno, pero cada miembro tiene su función y lo importante no es la función que tienes, sino el amor con que, porque lo importante, y lo dice Pablo en la 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, cualquier don que tengamos, cualquier carisma, dice él, utilizando una palabra griega, está al servicio del bien común. Y por tanto, lo fundamental es la igualdad fundamental y la meta, el bien común. Y un bien común que no es el de la Iglesia, el bien común es el del mundo. La Iglesia está al servicio del mundo. Monseñor Galló, que fue un obispo francés cuestionado en el Vaticano, escribió un libro que decía: una iglesia que no sirve para nada. Y ha de servir no a la iglesia, al mundo, ¿no? Porque la iglesia está para eso. El tener fe no es un privilegio ni un mérito, es algo que se nos ha dado, pero se nos ha dado como talento. Y a mí me gusta recordar la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30, que dice: tengas más o menos talentos de secundario. Lo que no puedes hacer es enterrarlo. Por tanto, una cristiana y un cristiano que no pone ese don que ha tenido de poder conocer a Jesús y de amarlo y de tener un grupo, o poderlo tener al menos, de personas con las que comparte la fe, eso es un regalo y eso hay que ponerlo al servicio de la gente.
Por tanto, yo pienso que ese elemento más carismático, no totalmente como según qué tipo de carismáticos, pero sí más carismático, que es dejarse llevar por el Espíritu, que nos impulsa a recordar lo que Jesús hizo y a ponerlo en práctica y a actualizarlo. Ese punto yo creo que es importante y que valdría la pena que lo cuidáramos más, ¿no? Y si hacemos eso, pues bueno, pienso que estamos en la línea que hemos de estar. Somos muchos o pocos. Jesús, cuando vio el fracaso que tenía, lo recordé a propósito del Evangelio de Marcos, del capítulo 4, Jesús, cuando vio el fracaso que tenía y que no iba a tener mucho éxito y que ni los discípulos le entendían, contó parábolas como la del grano de mostaza, de Marcos 4, 30-32, que lo que dice es, aunque sea una semillita pequeña, un día puede ser un gran árbol. Y eso es lo importante, ¿no? Que sea semilla y que la plantemos, que no la desperdiciemos. Entonces, ante lo triste que es que somos cada vez menos, lo que nos dejamos convencer por lo que Jesús hizo y dijo, yo me parece que es triste porque vivir como Jesús vivió, yo creo que sería una manera de ayudar al mundo a ser mejor. Pero si el testimonio que damos no es creíble, porque no es el de Jesús, sino el del poder, el de los escándalos, etcétera, claro, no nos podemos quejar. Más bien es una suerte que seamos menos, porque si la Iglesia da según qué imagen de Jesús, más vale que la gente no estemos en la Iglesia. Ahora, yo he encontrado a Jesús en la Iglesia, y es en esta Iglesia pecadora, pero también santa. Hay las dos cosas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una de las jóvenes que estaba, no en tu grupo, pero contigo en nuestra parroquia, que era Yolanda, decía, mi sueño es que en el barrio la gente cuando hable de la Iglesia no hable del Vaticano, etcétera, sino que hable de nosotros, de la comunidad que hay en el barrio. Pero eso no es fácil. Los medios de comunicación tienen mucho poder. Y nosotros tampoco somos tan extraordinarios. Hay una última intervención con Fernando y ya por el tiempo deberíamos ir cerrando para acabar este primer curso. Adelante, Fernando. Padre, para escucharte que es un placer. Si los conoces a Guareschi y a don Camilo y don Pepón, ¿qué opinás de lo mismo, que no son muy conocidos y que tendrían que conocerse? Sí. De niño leí los libros de Guareschi y disfruté con ellos, por la imagen que daban, ¿no? Sí. Don Camilo de sacerdote y don Pepone de alcalde comunista. Sí, 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 lo vi de niño. Bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos por participar también en este debate que ha sido muy rico. Gracias, Xavier, por todo este curso, todas las sesiones preparadas, la primera introductoria, esta última de debate final y las 5 comunidades que hemos ido repasando. Nos emplazamos, Xavier, a una reunión la semana que viene o la otra, o quizá cuando ya estés de regreso de El Salvador, para preparar el programa del año que viene. Os lo haremos llegar a todos, pero especialmente a los que estáis inscritos aquí, y Dios quiera pues que nos podamos volver a encontrar y seguir profundizando en las comunidades que Xavier Alegre nos proponga, y eso también nos lleve a este cambio interior que al final también será comunitario. Muchas gracias a todos. Moltes gràcies, Xavier. Muchas gracias a todas y a todos por compartir, y que tengáis, los que vais ya de cara al verano, un buen verano. Si no vais de cara al verano y las vacaciones, lo que os corresponda. Un gran abrazo a todas y todos. Chao.